Francisco Lechuga duda si entraña más peligro correr delante de un Miura a los Sanfermines o estar al frente del área de economía del Ayuntamiento de Jaén como concejal de Hacienda y Servicios Técnicos, Proyectos o Contratación. Su conocimiento sobre el municipalismo excede las habilidades de un tecnócrata al uso y lo sitúa como uno de los contrafuertes esenciales del equipo de gobierno del PSOE y Jaén merece más. Francisco Lechuga llevará al pleno de este mes el presupuesto municipal de 2025, el primero elaborado sin trampa ni cartón desde 2017, 8 años, que se dice pronto, para después elevarlo al Ministerio de Hacienda. Recuerda que estas cuentas volverán a contar con partidas para el capítulo 6 de inversiones. Con el objetivo de dejar antes de que finalice el mandato el pago a proveedores en 30 días a lo sumo, explica a Extra Jaén los principales cambios de calado que afronta el consistorio para prestar el servicio serio y fiable que la capital precisa. Hoy, en la entrevista, Francisco Lechuga. Estamos con una deuda, Paco, de alrededor de los 600 millones de euros todavía. ¿Qué medidas se están tomando principalmente? Un presupuesto, que no tenemos presupuesto desde el año 2017. ¿Qué va a suponer este presupuesto para el Ayuntamiento de Jaén y cuándo lo vamos a tener? Porque en principio estaba previsto para junio, pero en el pleno de junio finalmente no lo vimos. Bueno, la deuda, siempre se habla de una cifra en número redondo de 600 millones, no llega realmente a esa cantidad. Es verdad que el grueso de la deuda es una deuda financiera a largo plazo de 538 millones de euros que conforman, claro, todos los préstamos que hay concertados que se han ido acumulando a través de las diversas operaciones financieras que se conciertan para atender los planes vago proveedores. Esto tuvo su origen en el año 2012, con el primer plan de pago a proveedores, el cual se adhirió el Ayuntamiento de Jaén y pasó toda la deuda que tenía comercial, que no era poca, que eran casi 400 millones de euros, a largo plazo, y eso supuso ya estar en ese, digamos, top de ayuntamientos más endeudados de España. A partir de ese momento, que eso fue el punto de inflexión, el anterior año, 2011, el Ayuntamiento no llegaba a los 60 millones de euros de deuda financiera. Se han ido acumulando paulatinamente, estamos a los 538. A eso hay que añadirle la deuda comercial, que ahora se ha visto reducida considerablemente con el plan de pago a proveedores, que hemos afrontado 14 millones y medio aproximadamente de pago. Son las deudas que no están financiadas a largo plazo. Y luego tenemos deudas con otras administraciones como en la Junta de Andalucía, está en torno a 13 millones y medio de euros también con la Junta de Andalucía. Que ya del Ayuntamiento hacia la Junta. Hacia la Junta de Andalucía. Con lo cual no llega a los 600, pero estamos cerca de ello. Hubo un tiempo en el que la Junta de Andalucía tenía deuda con el Ayuntamiento de Jaén. Tiempo sabe, ¿verdad? Sí, ojalá pudiéramos volver a que nos debieran, ¿no? que deber tanto. Pero sí llama la atención, aunque sea una cuantía menor si la comparamos con la deuda de los préstamos del ICO. Pero sí hay cuestiones ahí que creo que la Junta de Andalucía podría ayudar, francamente, al Ayuntamiento, pero sin hacer ningún especial esfuerzo. De esos 13 millones y medio, hay 4 millones y medio que nos podrían descontar cualquier martes en un Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, tan sencillo como contabilizar una subvención que han recibido del Gobierno de España para la puesta en marcha del tranvía y se resisten a hacerlo. Y pretenden cobrárnoslo, de hecho nos lo están cobrando ya, porque forma parte de las compensaciones que nos practica a través de la agencia tributaria, descontar esos 4 millones y medio, con lo cual pasaríamos de 13,3 a una cantidad. Estamos hablando de un pago que se ha hecho dos veces. Claro, están recibiendo por nuestra parte a un plan de pago a 10 años de esa deuda, esa parte de esa deuda, y además la han recibido ya de los fondos Next Generation. Yo creo que es de sentido común y de justicia, y cada vez que tengo oportunidad lo digo públicamente. Es más, mañana tendré un consejo de administración del Consorcio Metropolitano y lo plantearé también nuevamente en todos los senos de la Comisión de Seguimiento del Tranvía. Es decir, tenemos que apelar a aquellas ayudas que son realmente posibles, que hay mecanismos legales para hacerlo y que se permitan aliviar la situación económica. En cuanto al presupuesto, pues sí, la verdad es que ha sido una tarea difícil,
Hay que recordar que fue dentro del pacto de gobierno en la moción de censura con Jaime Benzema, uno de los requisitos era tener un presupuesto. En marzo se tuvo en plazo en marzo y bueno, y ahora ¿cuándo veremos? Sí, el compromiso que adquirimos con nuestro socio de gobierno es que en el primer trimestre se tuviera ya un borrador, lo presentamos. Ese borrador, lógicamente, luego se ha trasladado a los servicios económicos del ayuntamiento. Ha habido distintas cuestiones, apuntes, observaciones que ha habido que subsanar y además hemos tenido que esperar a las medidas que afortunadamente han llegado, que nos permiten ya cuadrar los números con bastante precisión, sobre todo las medidas de alivio financiero, de diferir los vencimientos de los préstamos de años más, por lo cual bajan las cuotas del capítulo 3, capítulo 9 del presupuesto, de amortizaciones e intereses, y además las entregas a cuenta del Gobierno de España, la PIE, que llamamos todos, ¿no? Ha supuesto un incremento importante que ya se anunció por parte del Ministerio de Hacienda en noviembre del año pasado, pero debido al retraso de la aprobación de los presupuestos generales del Estado y además el bloqueo en sede parlamentaria del Real Decreto Ómnibus, que integraba, entre otras medidas, pues dejó en stand-by las entregas a cuenta de todos los ayuntamientos, la regularización, que era un incremento del 13%. Sí. Bueno, pues ya sí, eso se ha aprobado por Real Decreto y nos permite este año recibir ya casi 47 millones, porque hay que sumarle también una liquidación del año 2023 también, que ha supuesto un incremento de 3 millones. En definitiva, 47 millones de euros anuales este año 2025, que supone en ingresos casi el 35% de los ingresos que recibe el ayuntamiento. Entonces, lógicamente, un presupuesto de ingresos igual a gastos hay que tenerlo nivelado, claro. Y era importantísimo eso hemos tenido que esperar porque no para un presupuesto sea, digamos, viable, cuente con los vistos buenos tanto de la intervención del ayuntamiento como del ministerio, tiene que ser un presupuesto realista, basado en actos administrativos que ya tenemos este año. Y ya tenemos el presupuesto. ¿Cuándo está previsto que se lleve al Pleno? Nuestra idea es que ya, de hecho, se han cargado en las aplicaciones internas del ayuntamiento los presupuestos del organismo autónomo. Hay que recordar que tenemos varios organismos autónomos, tenemos 9 y más las empresas públicas que ya aprobaron sus cuentas, y todo eso hay que meterlo en esa costelera para que al final cuadren los números, ¿no? Es lo que se llama el presupuesto consolidado, que es una vez que sumas todos los presupuestos de cada uno de los organismos autónomos, el del propio ayuntamiento, y les descuenta las transferencias internas. Por lo cual tenemos ya un número del presupuesto consolidado de 157 millones de euros, en el cual está integrado el del ayuntamiento, que está en torno a 138 millones de euros. La documentación está ya lista. Ahora ya el trabajo es burocrático desde el punto de vista de la intervención, que tiene que hacer su informe, elevarlo a la Comisión de Hacienda y al Pleno. Nuestro objetivo es que este Pleno de julio se pueda llevar a cabo la propuesta al Pleno, elevarla de la aprobación provisional. Y la hoja de ruta después, una vez que sea aprobado en el Pleno de julio, que nos está adelantando aquí, después intervención, ¿no? Sí, bueno, es previa. La intervención es antes de llevarlo al Pleno, el preceptivo. Intervención se eleva al Ministerio de Hacienda. ¿Y qué plazo podemos estar hablando para...? Bueno, ya dependemos del visado del Ministerio. Esperemos que se haga pronto, porque para la aprobación definitiva necesitamos el visado. Y también decir que un dictamen del CES, que también lo haremos antes del Pleno. Sí, pero ese no es preceptivo. El CES local. ¿No? Es preceptivo, pero no es vinculante. No es vinculante, exacto. Preceptivo porque desde que se constituyó este Consejo Consultivo está previsto en los estatutos que el presupuesto, entre otras cuestiones como las ordenanzas fiscales, otros temas, se sometan a su consideración. Hay que recordar que no tenemos presupuesto desde el año 2017. Correcto. Llevamos ya 8 años sin presupuesto, y aunque se apruebe tarde, que se pudiera aprobar en el mes de octubre, lo que sí significaría es que se sientan las bases, los cimientos para el presupuesto de 2026. Claro, ¿no? Estábamos trabajando con un presupuesto ficticio. Claro. Estaba basado en unos ingresos que nunca se han producido ni se van a producir, fundamentalmente procedentes del capítulo de las concesiones administrativas. Teníamos un presupuesto de 167 millones de euros. Este se ha reducido en un 15%. Sí, con unos 80 Han pasado millones. 8 años, Todos los años eran unos 80 millones, sí, 80 millones que se metían ahí. Yo quería destacar esto porque es posible. Pues es posible porque a lo largo de estos últimos 7 años pues se ha reducido
un 15% los gastos de... un 15 no, perdón, un 13% los gastos de personal. Eso es un dato interesante. Supone el esfuerzo que ha habido de amortización de puestos de trabajo por jubilaciones, de contención del gasto. En el capítulo 2, que es, digamos, la piedra angular de la razón de ser, que son los servicios públicos de un ayuntamiento, la prestación de servicios, garantizar todo eso, ha aumentado tan solo un 11%. En esa horquilla del 2017 al 2025 el IPC ha subido un 24%. Es decir, eso nos pone un poco de manifiesto la contención de ese gasto corriente, las transferencias de capital también a los organismos corrientes, a los organismos autónomos también se han reducido considerablemente, y eso todo en su conjunto ha permitido que reducir el presupuesto de ingresos y de gasto en torno a un 15%. El presupuesto es realista porque se basa en ingresos ciertos y en una contención del gasto. Algo importante que no veíamos aquí en la ciudad de tiempo A. ¿Habrá capítulo de inversión? ¿Habrá dinero Pues para sí. el capítulo de inversión? Tengo que decir que sí, y además gracias a una labor creativa, imaginativa, de los equipos de gobierno que hemos tenido la oportunidad de trabajar aquí. Hay que recordar que cuando en la legislatura anterior nadie veía posibilidad de incorporar capítulo 6, nosotros conseguimos a través de la Diputación que unos fondos que iban destinados a unas gratificaciones de horas extraordinarias de extinción de incendios se destinaran a inversiones. Eso nos posibilitó, entre otras cosas, hacer la famosa denominada, bautizada Rambla del Deporte. Para nosotros no es todo el carril bici peatonal que conseguimos cofinanciar con fondos europeos, los arreglos en el entorno del campo de fútbol. Todo eso son inversiones que se hicieron a través de esa oportunidad que encontramos, ¿no? Y vamos a seguir por ahí. De hecho, en el presupuesto de 2025, el que vamos a aprobar, se contempla la remodelación completa de la Plaza de la Constitución, un proyecto que le hemos puesto mucho interés y mucha ilusión. Ya lo dejamos redactado en la anterior legislatura y lo estamos revisando y lo vamos a mejorar. Lo vamos a mejorar porque entendíamos, además también nos lo ha hecho llegar nuestro socio de gobierno, que había que intentar hacerlo más agradable a las personas, ¿no? En definitiva, una plaza la tiene que disfrutar la gente. Y estamos incorporando alguna fuente, ya lo verán, muy agradable, muy bonita, que la gente le va a ser un reclamo para que la gente vaya al centro, que vaya al comercio, que se den un paseo por la plaza. Vamos a tener un recuerdo a la antigua solería de la plaza de la Catedral. Vamos a aprovechar ese espacio tan grande. Yo creo que un proyecto ¿Se tiene muy guardada chulo. la solería de la Catedral? Sí, ¿Se tiene estamos guardada? intentando recuperar esa estética y tener un detalle en la plaza de la Constitución. ¿Se mantendrá la escultura de Pacotito? Sí, claro. ¿De Pacotito? Sí. No, la escultura era el famoso de Bernabé hijo. Soriano. No, Bernabé Soriano supongo que sí. Sí, claro, por supuesto. Me refiero al famosa No, escultura de la Paco, fuente de Pacotito, que tanta polémica creó en su día. Buscaremos otra cuando ubicación. se buscará otra. Sí, otra ubicación. creo que esa plaza merece ya un diseño. Estamos asesorando por el equipo de arquitectos del ayuntamiento y creo que a la gente le va a gustar mucho. Pronto enseñaremos el proyecto, está terminándose. ¿Habrá más palmeras, más vegetación? Sí, se van a mantener, se van a redistribuir y va a tener agua, va a tener vegetación, va a tener espacios libres para poder hacer eventos. Yo creo que va a ser una plaza muy bonita. Y supongo que tendrá continuidad con la calle Virgen. Sí, claro, la idea es recuperar esa continuidad de Roldán y Marín. El otro proyecto que ya tenemos en Los Edil, esperando en la lista de salida, de peatonalización de Virgen de la Capilla. Virgen de la Capilla. Se trata de recuperar todo ese entorno y darle valor añadido, que la gente vaya a visitar en nuestro centro y los comercios, los bares, los restaurantes, darle vida, en definitiva, a las plazas, que son su objetivo. Por terminar con el tema económico, el plan de pago a proveedores, ¿en qué situación estamos ahora? ¿Cuáles son los plazos? ¿Y se ha reducido, se ha aumentado en los últimos años? Pues sí, la verdad que con el tema del plan el periodo medio de pago a proveedores es un indicador muy importante. A mí me preocupa más incluso que la deuda. Claro. Porque la deuda, bueno, la tiene ahí, ahora nos han suavizado las cuotas, nos permite ir pagando cómodamente. Es verdad que es una asignatura pendiente y habrá que abordarla, pero hay que ser realista. El que piense que la deuda la va a reducir de hoy para mañana, creo que no es lógico. Que
Me acuerdo de la anterior legislatura, el anterior alcalde iba a poner un contador para reducir, que se iba a ver cada día cómo iba a reducir. Yo creo que es más importante poner el foco en reducir el periodo medio de pago. ¿Y por qué digo esto? Primero, por la tranquilidad de los que cobran. Como yo siempre digo, ¿no? Que al final el que cobra descansa y el que paga, o el que paga descansa y el que cobra más, ¿no? Sí. Eso es así. Entonces, la gente que presta un servicio tiene que cobrar en tiempo y forma, y eso dentro de 30 días, porque si no entras en morosidad. ¿Qué significa entrar en morosidad? Intereses de demora. Claro. Los intereses de demora están en torno al 9-10%. La verdadera sangría de este ayuntamiento es precisamente no haber puesto coto a eso. Es decir, hay que regularizar los pagos, que paguemos en tiempo y forma, y evitamos en intereses de demora una auténtica sangría. Hay proveedores que sistemáticamente no se adhieren al plan de pago, porque es una opción voluntaria, porque prefieren para ellos tener un dinero en un depósito a un interés magnífico, ¿no? Flaco favor están haciendo al ayuntamiento, también lo tengo que decir. De inversión. Es decir, yo a aquellos proveedores que se adhieren de manera voluntaria, me quito el sombrero y se lo agradezco. Hay otros que están dentro de su derecho de no hacerlo, no lo hacen, me parece bien, pero vamos, no me parece bien, pero lo tengo que aguantar. Pero ese es donde de ahí tenemos que poner el foco, porque cuando redujamos, si conseguimos reducir a menos de 30 días, salimos de esa zona donde obligatoriamente tenemos que adherirnos a los planes de pago y ponemos orden en las cuentas. Si ya tenemos un presupuesto equilibrado, ingresos y gastos, nada nos tiene que impedir, si abordamos la reorganización del ayuntamiento y el trabajo interno, desde que una factura se entra en el registro, se contabiliza, se manda al centro gestor, se hacen los documentos contables y finalmente se paga a tesorería, eso hay que reducirlo, eso es gestión. Ya no es un problema de liquidez, porque afortunadamente hay liquidez. Estamos consiguiendo llegar al equilibrio presupuestario. Luego nos queda eso. Si conseguimos llegar a ese punto, será un punto de partida magnífico para ir luego a largo plazo e intentar ir reduciendo deuda. ¿Y las concesionarias y la deuda que se tiene con las concesionarias permiten salir de ese punto? Porque en antiguos pagos a proveedores, sobre todo aquel primer pago a proveedores de Montoro hace ya 2012. 2012 fue el primero. 2012 fue aquel, el tanto por ciento que se llevaban las grandes concesionarias tipo FCC era pues, cerca del 60%, 60-70% era para... No, actualmente... no solo en el Ayuntamiento de Jaén, cuidado, en todos los ayuntamientos de España. Actualmente, como he dicho, la deuda es financiera, la deuda comercial sería esta y no prácticamente las empresas concesionarias están al día, están al corriente prácticamente. Es decir, que este plan de pago a proveedores que ha habido ahora, estos 14 millones, son y lo que no ha entrado lo vamos a pagar en periodo para gente, no hay tramitación normal, vamos. Es decir, ese es verdaderamente donde yo estoy poniendo el foco, reducir el periodo medio de pago, lo hemos reducido. Es verdad. Eso se apuntaba en una medalla el anterior responsable de Hacienda, que consiguieron bajar a 250 días, y eso fue gracias a... ¿Cuál de ellos? Porque hubo... Bueno, el último fue José María Álvarez, ¿no? José María Álvarez. Donde consiguieron bajar el periodo medio de pago de proveedores, y eso obvió un dato importante, y es que fue como consecuencia que se anularon facturas de intereses de Aqualia, gracias a la sentencia que tanto trabajamos, tanto peleamos en primera instancia, pero ahí está, que ha permitido quitar de en medio un montón de facturas que estaban pendientes de pago. Y que finalmente... Ahora estamos en ese 240, 241, cada mes estamos bajando, perdón, me gusta la primera persona, estamos mucha gente trabajando detrás, y estamos en esa senda, y con este plan de pago del mes de junio, espero que los resultados se reduzcan considerablemente y sigamos en esa tendencia. ¿Te marca un objetivo a final del mandato? Yo me gustaría conseguir, para mí el objetivo fundamental de este mandato sería conseguir dejar al Jaén con el periodo medio de pago a proveedores por debajo de los 30 días. ¿Sería posible? Si es un objetivo muy ambicioso, pero fundamentalmente radica en tener la capacidad de reorganizar internamente el ayuntamiento. Por eso digo también los recursos humanos. Porque hace falta gente, hace falta personas, además de medios materiales, sobre todo personas, y ubicadas en los sitios necesarios para que la maquinaria funcione. Hablábamos antes de concesionarias, vamos a ir hilando un poquito concesionarias con esta nueva etapa que se está viviendo también en EPASA, que estáis poniendo en marcha en EPASA, en Sumuvisa. Actualmente seguimos sin contrato con FCC.
sin contrato. Vosotros en el anterior mandato dejasteis preparado, tú precisamente dejaste preparado un pliego de condiciones ya para ponerlo en marcha. ¿Qué pasa con ese contrato, con esa concesión, sí, con esa licitación? ¿Se está esperando para precisamente partir un poco esos servicios que se prestan? Este contrato, entre comillas, ya no existe. Es decir, del año 2022 estamos en un limbo administrativo. Por razones de interés público se ordenó la continuidad de la prestación del servicio FCC, que lo realiza en la recogida de residuos. Por eso digo que estamos sin contrato. Claro, nosotros en la anterior legislatura dejamos un pliego de prescripciones técnicas, unas cláusulas administrativas. A nadie se le escapa que nosotros en el periodo, en la campaña electoral de estas elecciones dijimos y mantenemos que apostamos por otro modelo, ya no una licitación al uso, como se ha venido haciendo, sino utilizar modelos de gestión directa de la prestación de este servicio. Estamos trabajando en ese sentido. Pasa que no es fácil porque hay que atar muchos flecos de carácter, sobre todo de recursos humanos, de tener preparada nuestra sociedad, en este caso mercantil, que es el instrumento por el cual podríamos articular esa prestación de servicio, que sería EPASA, y eso conlleva pues dotarla de los medios necesarios, los informes preceptivos, y esperemos que para el año que viene, como muy tarde, para el año que viene tengamos ya el modelo definido y podamos garantizar esta prestación de servicio, incluso si podemos bajar el coste de los servicios, genial, y mejorarlo, por supuesto. Todo es susceptible de mejora, hay más servicios de los cuales percibe todo el mundo, son subjetivos porque cada uno tiene su opinión, pero es verdad que tenemos que profundizar en la mejora de la limpieza y todas estas cuestiones. También la limpieza de los edificios municipales, estamos en contrato, hay que hacerlo ya. Ahí sí optaremos por un servicio de una licitación pública, mediante un contrato de servicios, estamos ya con los pliegos. Es decir, que hay mucho trabajo por hacer, lo que pasa es que tanto a la vez que hay que ir en definitiva paso a paso. Sería por explicarle a nuestros espectadores, por explicarle un poco, sería dividir ese gran contrato que hay ahora mismo para... Bueno, no tiene por qué dividirse, puede ir todo en un bloque a través de PASA y luego optar por distintas modalidades. Estamos trabajando en esa dirección. Es decir, que pero lo que sí quería... PASA estaría en condiciones de asumir el 100% de la... Precisamente estamos trabajando en dotar a EPASA de una estructura capaz de absorber servicios. Por eso se me criticaba mucho en el anterior pleno que estábamos convirtiendo esa empresa. Yo enfatizaba en ese sentido. Si alguien devolvió a la vida esa empresa fue el anterior equipo de gobierno. Una empresa que debía 15 millones de euros, que no tenía para pagar las nóminas, que debía Hacienda, y la dejamos con un resultado positivo de más de 400.000 euros y sin deuda. Y ahora mismo tenemos una empresa que obviamente no vamos a hacer ninguna locura, que eso le quede claro a todo el mundo. Todo lo contrario, vamos a utilizarla como un instrumento válido de prestación de servicios eficiente, y sobre todo que aquel personal que está afectado, lo digo porque estas cosas son importantes siempre destacarlas, tranquilidad absoluta, porque la garantía de los puestos de trabajo está asegurada, independientemente del modelo o empresa que lo asuma. Hay que recordar que PASA era una empresa que tenía beneficios, que tenía una cuenta de resultados positiva, pero que en un momento dado en el gobierno de Sánchez de Alcázar se opta por esa pelea interna dentro del Partido Popular entre los partidarios de Fernández de Moya y los partidarios de Sánchez de Alcázar. Miguel Ángel García Anguita opta por hacer el paso subterráneo que une el Gran Eje con la avenida Ruiz Jiménez, que eran unas competencias impropias, porque urbanismo no lo asumió, que estaba Peragón, que estaban en dos bandos distintos, y ahí fue donde nace esa gran deuda de EPASA. 6 millones, más de 6 millones. Por cierto, en el presupuesto vamos a reconocer esa deuda y vamos a generar ingresos vía enajenación de bienes, procedimiento de enajenación para estabilizar, reconocer esa deuda y pagarla a EPASA, porque sigue estando ahí ese apunte, ese pasivo pendiente de pago por parte del ayuntamiento de ese encargo que no iba garantizado con una contraprestación económica. Nosotros todo lo que le estamos encargando de EPASA va con su retribución, su estudio económico y su respaldo financiero. No podemos hacer
locuras, porque al final la empresa es como un hijo del ayuntamiento, ¿no? Claro. Lo dejas desamparado, al final te afecta también, ¿no? Se está hablando en los últimos días de aparcamientos, de nuevos aparcamientos. Por ejemplo, en la Plaza de la Constitución se ampliará, porque en su momento, cuando se hizo la remodelación de la zona de la calle San Clemente con el edificio, con el edificio, ya se hablaba de una ampliación del parking de la Constitución. ¿Qué nuevas plazas de aparcamiento, qué nuevos aparcamientos van a ver los ciudadanos en la ciudad? Sí, lo de la Plaza de la Constitución también es una cuestión que llama poderosamente la atención. No sé si la gente lo sabe, si no voy a aportar aquí un dato, ¿no? Eso es una concesión que se hizo hace ya bastantes años, no recuerdo exactamente, pero creo que ya va casi 20 años, ¿no? Sí, aproximadamente. Se hizo a 75 años. 75 años, donde bueno, el ayuntamiento, a cambio de ceder ese suelo, ese subsuelo y ese suelo, pues solo percibe 10.000 euros al año. Sí, el suelo y la explotación. La explotación, pero solo llama la atención, entonces, y luego es un negocio muy rentable, lo puedo asegurar. Y además se ha llevado a cabo la ejecución de un aparcamiento privado en los sótanos, vamos, el subsuelo de la calle San Clemente, la nueva promoción que se ha realizado, con 2 plantas de aparcamiento, donde una de ellas, la nuda propiedad, es del ayuntamiento. Es verdad que el usufructo es de los propietarios. Estamos trabajando con la actual empresa propietaria de eso para buscar fórmulas para de qué manera incorporar aparcamientos públicos. Ya no a través de la concesión de Interparking, sino a través del ayuntamiento. Ese mismo poder incorporarlo estamos en rotación. Dependemos de llegar a un acuerdo con el propietario, que son ellos, del usufructo de las 2 plantas y de la nuda propiedad de la otra. Y estamos trabajando en ese sentido, un poco en la línea de ampliar la oferta de aparcamientos públicos en toda la ciudad. Lo hemos llevado también en EPASA, que también se me ha criticado por eso, porque hacíamos un plan de inversiones a 2 años y no lo hacíamos a más. Pero bueno, todo el mundo al revés. Yo no estoy hipotecando corporaciones posteriores, yo me comprometo a aquello que yo puedo realizar en estos 2 años que tengo la responsabilidad de gobierno. Y vamos a ampliar en muchas plazas de aparcamiento, en distintos puntos de la ciudad, lo hemos explicado, mediante actuaciones que vamos a llevar a cabo, y una de las que estamos trabajando también es esta, vía de la colaboración público-privada. ¿Qué puntos principalmente de la ciudad? Bueno, pues tenemos un proyecto que estamos trabajando también, vía colaboración público-privada, en el Boulevard, en un aparcamiento que se construyó a través de una asociación sin ánimo de lucro, donde está construida la iglesia de allí del Boulevard, la Caridad y Consolación, la fundación. Estamos trabajando en ellos para intentar ofrecer más plazas públicas. Los Goya vamos a liberarlo, que ahí se utiliza como depósito de grúa, algo que lo vimos. Antes estaba allá abajo en Base Costales, casi en el punto de Olivares. Y ahora está en ese correcto, pues ahí vamos a liberar esas plazas para que meterlas en rotación. En el barrio de La Glorieta también, que hace falta, allí hay una necesidad de aparcamiento, la parte de arriba del aparcamiento público de La Glorieta lo vamos a habilitar entero para aparcamientos. Hay otra zona también frente al seminario. Hay mucho, el tema de la Alameda. La Alameda, hemos solicitado ya el parking de la Alameda, donde se ha construido el centro de salud. Bueno, pues hay 500.000 euros que hay que recordar, que están ahí en los presupuestos de la Junta de Andalucía y no nos los transfieren, que tienen nombres y apellidos. 500.000 euros para el Ayuntamiento de Jaén, para el desarrollo urbano sostenible. Bueno, pues hemos pedido que se nos transfiera para poder acabar ese aparcamiento y meterlo también para ofrecerlo a la ciudadanía. Hay muchos puntos, la verdad es que estamos trabajando. Hay un aparcamiento que está en la Alcantarilla, que es un aparcamiento que es de EPASA, gestionado por EPASA, pero es privado, solo para... no está en rotación. ¿Hay previsión de poder ampliar? Quiero decir, porque si estamos hablando de que el tranvía funcione más pronto que tarde, es una zona muy cercana al conjunto histórico, al casco histórico. ¿En algún momento se ha planteado poder ampliar ese aparcamiento? Bueno, en la Alcantarilla tenemos un aparcamiento de EPASA que está cerca de las oficinas de Aqualia, no sé a qué te refieres. Es el que me refiero. Ese es público, y tenemos, hay gente que no lo tiene rotación, posibilidad también de tener rotación. Ahora mismo mucha gente no lo conoce. Sí, no, pero tendríamos posibilidad de ponerlo en rotación. O sea, habría plazas para poder ponerlo no muchas, pero en rotación, sí. Porque la mayoría son en régimen de alquiler. Claro.
¿Y alguna otra zona? Gran Eje también es una zona muy saturada. Sí, bueno, Santa Isabel, en la parte final del Gran Eje, también vamos a recuperar un aparcamiento que era de titularidad municipal, pero ahí estaba ocupado por una asociación de tiro, no sé exactamente, con aire, puede ser, ¿no?, de práctica de tiro con aire, no era el sitio más adecuado para eso, y entonces estamos buscando otro local en la policía para poder que siga practicando ese deporte, pero eso ponerlo también como una oferta en Santa Isabel, la parte final del Gran Eje. Es decir, estamos buscando distintos emplazamientos dentro de las posibilidades que tenemos y de la viabilidad económica, porque todo eso supone inversiones y llevarla a cabo, ¿no? ¿Qué pasa con el tranvía, Paco? Bueno, el tranvía, están las noticias que tenemos, nos enteramos por prensa. Tuvimos una comisión de seguimiento donde planteamos nuevamente lo de los 4,5 millones. Yo para eso soy muy cabezón, sobre todo para defender los intereses del ayuntamiento, donde tenga que ser. Y bueno, pues la que han licitado un solo contrato de los 5 que hay previstos para que el tranvía entre en explotación, solo han licitado el correspondiente al mantenimiento de señalización y demás. El importante es el de la operación, el que pone en marcha el tranvía. Luego hay otros de otros tipos de mantenimiento. Yo creo que van con retraso si quieren ponerlo en el 2025. Sobre todo porque lo que los papeles ponen en el 2025. Corrieron mucho para pedir el famoso RC. Ese documento. Sí, a mí me hacía mucha gracia porque sigo sin entender para qué lo quieren. Porque, y lo digo así de claro, es decir, un documento de retención de un crédito en una administración pública se hace para que esa administración en la que va a licitar hace una retención de ese crédito para poder pagar el gasto que se deriva del contrato. En este caso es un contrato que iba a celebrar la Junta de Andalucía, no el Ayuntamiento. Nosotros como mucho un compromiso, una garantía de pago que la tenían desde el principio, en el momento que se firmó el convenio, porque está la compensación con cargo a la patrica. Claro. De hecho ya no la están haciendo. Es decir, que, bueno, utilizaron ese argumento para decir que el Ayuntamiento estaba retrasando esto, ahí se aportaron todos los RC, no creo que haya ya ninguna excusa más. Lo que soportan los documentos que estamos viendo es que la previsión es que era en octubre, que en octubre empezaría el tranvía. De hecho, en la documentación que nos han aportado para el Consejo de Administración del Consorcio Metropolitano prevé ya una aportación del Ayuntamiento de ese 25% de déficit de tarifa de en torno a casi 500.000 euros. Yo, sinceramente, creo que eso no se va a producir. Estamos en el mes de julio y todavía no se ha licitado el contrato más importante. ¿Que es de explotación? En octubre yo creo que es complicado. Yo creo que nos iremos probablemente al año que viene. El último plazo que dieron, que se ha ido lanzando en el tiempo más, el último plazo era antes de que finalizara 2025. Cada vez más. Difícilmente será posible, ¿no? ¿Crees que hay alguna cuestión electoralista en lanzar un poco más el inicio del tranvía? Yo quiero pensar que no. Las administraciones todas somos lentas a la hora de hacer los trámites, sobre todo en materia de contratación, todo se retrasa muchísimo, hay muchísimo trabajo por medio. Yo voy a pensar bien, pero a los hechos nos remitimos. La realidad es que se prometió una cosa, luego no, al año siguiente, y cada vez más tarde. Yo creo que se pondrá en marcha. Eso ya todo apunta a que es así, pues ya están los contratos de preexplotación, están los 1 de 5 de explotación. Sí, pero ahora lo que dudo es que sea este año, yo creo que probablemente sea el año que viene. Que coincida con unas elecciones autonómicas, pues todo apunta a que parece que va a ser así, ¿no? Parece que será así. Lógicamente la entrada en funcionamiento del sistema tranviario afecta a otros servicios de la ciudad, que es el autobús. Sí. Ahora mismo, ¿en qué situación? Porque se anunció, bueno, tenemos una nueva empresa, ALSA, se anunció la renovación de autobuses de forma paulatina, pero bueno, llega el verano y cuando toma el autobús, los autobuses nuevos están tardando en entrar, problemas con aire acondicionado. ¿Cuál es la situación ahora mismo con la empresa y esa renovación, más allá de esa APP que ya se puso en marcha?
Bueno, nosotros hemos adelantado en un pleno, hace creo que 2 plenos, adelantamos el plan de inversiones, de incorporación de vehículos. Sí, porque era 10 años, me parece. Años, hemos adelantado bastante, este año se van a incorporar 8 híbridos nuevos, ya hay 2 o 3 eléctricos. Hay un dato que es objetivo, y esto ya no es subjetivo mío ni de cualquier persona, y es que los viajeros han aumentado en 2 o 3 años un 100%. Algo se estará haciendo bien. Estábamos hace menos de 3 años en 2,5 millones de viajeros, y el 2025 lo vamos a cerrar probablemente con 5 millones de viajeros. Cuando una persona apuesta por un servicio público con ese incremento, es que algo se está haciendo bien. Mejorable, seguro, todo es mejorable. Sí, es cierto que se incorporaron nuevas líneas, se ampliaron algunas. Mira, hoy me ha saltado estas cosas que te hacen las redes sociales, te sale una foto de hace 5 años. Hoy me ha salido el de la puerta. De la puerta de madera. No sé si a los demás les ha salido. A mí me ha salido esa esta mañana. Digo, hombre, eso pone de manifiesto dónde estamos, ¿eh? Dónde estábamos y dónde estamos. Que lo que tenemos ahora es mejorable y que el control de la administración se tiene que hacer, que esa tensión sobre la prestación de los servicios, sobre las empresas, hay que hacerla, por supuesto que sí. Para eso también la administración tiene que tener medios técnicos, humanos, para que no se relajen y que se sigan cumpliendo con lo que tienen que hacer y mejorar cada día la prestación de servicios. Hay una asignatura ahí que quedó pendiente, es reorganizar las líneas. Seguimos con una dispersión de líneas. Sí. Eso hay que reducirlo, hay que poner una línea mucho más. Sobre todo se hará cuando esté en marcha. Claro, hay un plan de movilidad que ese plan marcaba la línea. Se aprobó en el anterior mandato vuestro y ya marcaba esas líneas que vienen a ser un poco transversales. Claro, creo que eran 12 o 14 líneas que eran mucho más coherentes y además se adaptaban al trazado del tranvía. Entonces, cuando el tranvía empiece a funcionar, obviamente reconfiguraremos esa línea de autobuses para que sean compatibles. Ese es nuestro compromiso y tiene que ser así. Eso no... Justo al principio, una vez que se produce la moción de censura y entráis de nuevo en el gobierno, una de las primeras cosas que se dijo fue el tema de la recaudación, por volver un poco al asunto económico. ¿Se ha complicado esa situación? Finalmente, en el presupuesto se recoge que al menos la parte de multas, alguna parte vaya dentro de que lo lleve Diputación. El tema del servicio de recaudación ha sido un tema bastante polémico y recurrente. Yo quería poner de manifiesto una cuestión que a nadie se le escapa de los que estamos dentro del ayuntamiento. Está infradotado, es decir, se pone de manifiesto que hay falta de recursos humanos, hay que pagar productividades, hay vacantes que no se han cubierto, hay que incrementar, si se apuesta por potenciar ese servicio, habría que incrementar los gastos de recursos humanos. No estamos en esa situación, cuando además hay otras áreas que necesitan precisamente personal cualificado. En mi opinión, todo pasa con independencia de no entrar a valorar de si este servicio recauda más o menos que el de la Diputación. Si entramos en esas disquisiciones, pues habría a lo mejor en algún tributo que sí, en otro que no, en ejecutiva estoy convencido, y sobre todo en inspección tributaria hay mucho camino por andar, y las limitaciones que tenemos, ojo, no porque el personal que tengamos en el ayuntamiento es magnífico, es buen personal, pero necesita un refuerzo que no estamos en disposición de tenerlo. Entonces yo creo que es una cuestión que se está planteando, se habla mucho. Tengo que decir que si finalmente optamos, que en nuestra propuesta del Grupo Socialista tenemos que llegar a un acuerdo con nuestros socios de gobierno, estamos trabajando en esa línea de poder apostar por al 2026 en delegar este servicio a la Diputación, pero siempre el personal se va a quedar en el ayuntamiento, porque eso sería una comisión de servicio voluntaria, y si los trabajadores quieren seguir en el ayuntamiento, sin ningún problema. Tendremos que negociar con la Diputación ese premio de cobranza, pero obviamente hay una oportunidad magnífica para reforzar con el personal propio áreas de intervención, de tesorería, secretaría, contratación, y ser más eficaces, bajar el periodo medio de pago y además mantener o mejorar los datos de recaudación.
estamos en esa dirección. Digamos, entró un poco en stand-by porque teníamos que atender otro frente como el presupuesto y demás, pero no hemos perdido esa hoja de ruta y estamos trabajando en ello en un escenario probablemente de 2026. Vale, pero hay que ¿Cómo digamos, se puede desbloquear explicar, algunas cuestiones. ¿Cómo se puede explicar que el ayuntamiento que vuelva a tener otra vez alrededor de 1.400 empleados cuando llegó a bajarse a 1.100 y pico? Yo la verdad es que no conozco el dato del número actualmente de trabajadores. Sí, bueno, el último dato lo dio el anterior alcalde, eran 1.400 y poco. No le puedo decir, no te puedo decir porque no lo tengo. Y yo creo que es bastante menor. Y bueno, puede ser que haya... Sí, no hay más que ver los datos, es decir, si en el bajado. presupuesto 2017 teníamos un presupuesto de capítulo 1 de 43 millones de euros y el capítulo 1 actualmente está en 38 millones de euros, teniendo en cuenta el incremento salarial que se ha podido producir, obviamente yo creo que tiene que ser sensiblemente inferior. Yo ese dato de 1.400 creo que no, creo que es bastante inferior. Una cifra que de todas formas cuesta trabajo sacar a la luz desde el ayuntamiento. Nosotros hicimos un trabajo aquí en esta casa que era en cuanto a la aportación a ese capítulo 1, en lo que se gastaba, la evolución en los últimos años de ese capítulo 1, pero es difícil, salvo esa cifra que dio el anterior alcalde del Partido Popular, Agustín González, salvo esa cifra que dio ahí suelta, es complicado sacar una cifra actual de los trabajadores. Pero yo a lo que iba, Paco, lo que quería, con todos esos empleados hay determinados servicios, determinadas áreas en el ayuntamiento que están con falta de trabajadores cualificados. Sí. Es decir, el problema del ayuntamiento con todos esos empleados es que no están adaptados a la actual situación de una administración local. ¿Ese es el gran problema? Pues sí, tengo que decirlo. Hay un déficit de técnicos de administración general y administración especial. Históricamente el ayuntamiento, las ofertas de empleo público, se ha ido incorporando personal que hace su trabajo, no cabe duda, personal del grupo C1, del grupo C2, pero hace falta de administración general, sobre todo técnico de administración general, para reforzar las áreas motores, los que dan servicio a todos los centros gestores, a los organismos autónomos, a las áreas de gestión, que son intervención, que son tesorería, contratación, Secretaría General. Eso es el núcleo importante donde tiene que haber personal muy cualificado para poder que la maquinaria funcione. Entonces sí es verdad que hace falta personal en esos grupos, ¿no? Esos niveles de la administración. Vamos a ir concluyendo ya, pero no quería hacerlo sin ver cómo está el tema de correos para que se pueda ver un traslado, porque finalmente se habló del edificio de urbanismo que pudiera trasladarse allí, pero bueno, eso dependería también del nuevo PEGO o una modificación puntual para darle otro uso a ese edificio. Se ha hablado mucho del Ayuntamiento de Jaén como para ponerlo en valor como un hotel en pleno centro. ¿En qué situación lo encontramos? Bueno, el Ayuntamiento tiene, el equipo de gobierno, el alcalde de la cabeza, tiene que buscar fórmulas que además conjuguen el incorporar un nuevo valor añadido a la ciudad. A nadie se le escapa que tenemos un déficit de plazas hoteleras y sobre todo de hoteles con encanto en nuestro centro, una oportunidad magnífica para que edificios como el que ha dicho el capitán Quesada, la gerencia de urbanismo o el propio ayuntamiento, siempre que haya otro edificio alternativo para dotarlo y centralizar. No puede haber esa dispersión, no es operativa. El que un personal esté en un edificio no sé dónde, luego otro en otro sitio, hay que concentrar en la medida de lo posible los centros administrativos. Lo de correos es una gestión que está llevando también directamente el alcalde, pasa por un arrendamiento y estamos trabajando en hacer una valoración de lo que supondría, a través de la eficiencia energética, el poder habilitar todo ese espacio. Eso lleva su tiempo y están trabajando ellos directamente. No es una cuestión en la que yo esté interviniendo, pero me consta que se está trabajando. Sí, ya estaba, además en el anterior mandato ya estaba. Pero creo que es coherente porque hay que intentar buscar, además eso de correo también sería en el centro, estaríamos dándole vida también a otra zona de Jaén muy céntrica. Yo creo que revaloriza, ¿no?,
y al mismo tiempo donde te vas tampoco lo dejas, porque también le estás dando otro uso y otro valor. Lo que está claro que no se conoce la situación en la que se encuentra el ayuntamiento, el edificio, el inmueble del Ayuntamiento de Jaén, que necesita una inversión multimillonaria para mantenerlo, sobre todo por la parte de atrás. La parte de atrás, es que una manzana entera, es que no es solo lo que se ve desde la fachada. En auténtica ruina, claro, y con peligro de poder si cerrar. quitas la fachada, que es lo más bonito, que lo que está enfrente de la catedral, si de ahí para atrás, bueno, se te cae el alma al suelo, porque no se ha invertido nunca, déficit de instalaciones de agua, de saneamiento, es decir, aquello necesita una inversión muy potente, que no tenemos. Entonces hay que buscar fórmulas para intentar buscar recursos. Es que es muy bonito decir, no, es que hay que darle muchas vueltas a las cosas para poder sacarlas adelante, ¿no? Y bueno, Sí llegará antes el rey Fernando, ¿no? Parece ser que... Sí, bueno, parece que hay un promotor muy interesado y... Bueno, esperemos que a través de patrimonio se pueda llevar a cabo una concesión que ponga en marcha, recupere ese espacio, ¿no? Y además la estación de autobuses, como ya anunció el alcalde. Con la estación de autobuses ahí, porque el alcalde el otro día anunció que renunciaba ya al traslado de la estación, a ese intermodal, para favorecer ese proyecto de permeabilización de la zona de... Bueno, ha surgido una polémica grandísima en torno a esa... Por lo mejor es decir, oye, no vamos a impedir que se lleve a cabo una realidad, que es la que ha apostado el Ministerio, que es recuperar todo el tramado ferroviario y recuperar todo eso y mejorarlo y modernizarlo. Y bueno, pues la estación de autobuses al final es de interés metropolitano. Habrá que ver la Junta de Andalucía, también tendrá que poner para arreglarla, porque si no la quieres allí, ni comes ni dejas comer. Bueno, pues vamos a pedirle también que apueste por donde, si es donde la tenemos y la vamos a tener durante algunos años, pues tendrá que poner también recursos financieros para mejorarla. Claro, porque la estación de autobuses es que la competencia es de la Junta de Andalucía. Claro, la titularidad de la estación es del ayuntamiento, sí, pero claro, efectivamente. La competencia de hacer una nueva, como claro, se ha es como por analogía con los colegios de primaria, ¿no? Son de titularidad municipal, pero el mantenimiento y las inversiones, climatización... Sí, bueno, ahí entramos en otro jardín, ¿no? En otro jardín, son cuestiones más pequeñas, pero que al final todas graban para el ayuntamiento. Tiene que implicarse, lógicamente. Que son las competencias impropias del ayuntamiento. Pues claro, mantenimiento, ¿hasta cuántos años hablamos de mantenimiento? Claro. Es decir, si tenemos colegios de hace 40, 50 años... Ya no mantenimiento, ya inversión. Ya inversión. Claro. Eso pasa mucho con las calderas cuando llega el invierno. Tienes que poner una instalación nueva, eso es una inversión, no es una reparación. Por tanto, ya trasciende de las competencias, de las obligaciones de los ayuntamientos, porque es lógico. Muy bien, pues esperando ese nuevo... Hay una inversión que se me olvidaba, no quería perder la oportunidad, esa primicia, la de los cañones, hombre, el camino turístico de los cañones. Cierto que también se integra en EPASA. Claro, lo hemos promovido ya y ya es una realidad. Esto no es una quimera, ya está en la plataforma de contratación del sector público para presentar ofertas y si no pasa nada, un proyecto que tenemos mucha ilusión en llevarlo adelante, porque yo estoy convencido que cuando eso se culmine, que será el verano que viene, la obra terminada, soy un político poco usual porque digo fechas, luego corro el riesgo de no cumplirlas, pero me gusta mojarme. Que eso cuando se ponga en marcha va a ofrecer un paquete turístico a nuestra ciudad, para que el que venga, tú sabes que viene mucha gente, come, los magníficos restaurantes que tenemos, los bares, como mucho pernocta una noche. Sí. Pero esto le va a poder permitir decir, oye, pues me voy a quedar aquí en Jaén, y voy al día siguiente a quemar un poco todo lo que he comido, y voy a hacer un paseo por los cañones, y voy a darme una vuelta, y voy a disfrutar allí en Puente de la Sierra, ponemos un buen servicio público de transporte para que luego lo devuelva a Jaén, un aparcamiento nuevo de 150 plazas, un camino magnífico a través de unas pasarelas, hay 500 metros en las paredes de los cañones para que la gente disfrute de aquello, un ambiente agradable, fresco, que voy a contar yo aquí a la gente de Jaén que lo conoce sobradamente. Que lo conoce, sí. Te vas a otro sitio, yo he ido al Caminito del Rey y aquello es muy seco, como no vayas provisto de crema facial, gorro, tal, de allí, y no, esto es un ambiente muy fresco, muy bonito, y yo creo que sí, un paraje que ya disfrutamos todos los jiennenses durante muchos años. Y que venga mucho turista, que también, que nos interesa, porque y cada vez reactive la economía de los comercios, los hoteles. Los datos son positivos en los últimos
Sí, últimos datos son cada de vez más turismo, mejor, pero cada, si encima cada año metemos un paquete como este... incluso estamos por encima de ciudades como Úbeda, Sí. patrimonio mundial. Claro, en definitiva, estamos reactivar por el encima. ayuntamiento depende mucho de que consigamos ofertas de vivienda, de turismo, porque eso es generar ingresos, y esos ingresos también repercuten de manera indirecta en el ayuntamiento para poder prestar más servicios. Y pueden acabar en el año siguiente en ese capítulo 6 de inversiones. Así es. Inédito desde hace Sí, tantos inédito, años. de verdad. ¿Cuánto aproximadamente tiene el presupuesto para Pues el capítulo tenemos de los inversiones? 6 millones que tenemos que pagar a EPASA, pero luego está el millón 300.000 para la Plaza de la Constitución, tenemos a través de EPASA el 1,5 millones de los cañones, tenemos un proyecto para rehabilitar el parque de bomberos que está muy deteriorado de 600.000 euros, financiado con fondos de UNESPA. Las compañías aseguradoras, es buscar recursos de donde muchas veces no los encuentras, ¿no? Pues los hay, si los buscas, los encuentras. Complementar actuaciones del plan turístico, obras de hidráulica. No quería terminar esto de verdad, porque sé que les preocupa a muchos ciudadanos de Jaén la situación del saneamiento. Sí, de hecho últimamente se está viendo mucho que se está trabajando en las calles, no sé si será en ese sentido. No, estas son reparaciones que se están acometiendo, lógicamente en el marco del contrato, pero hay que abordar ya un plan nuevo, un plan director. Ya lo tenemos, ya se presentó en lo que va de mandato anterior, yo me lo he encontrado el plan redactado, tengo que decirlo, y lo vamos a recuperar y buscarle recursos con el canon de mejora, que esa es otra de las sentencias que ganamos. Ahí tenemos unos recursos, vamos a destinarlos aprobando un canon nuevo para abordar eso con carácter inmediato. Hay temas que no se pueden dejar, como es el saneamiento, que afecta ya a viviendas, en la Puerta de Martos, en muchas zonas de Jaén, donde eso no puede esperarse más. Esas son obras que, si me apuras, tendremos que acometer a través de emergencia, a través de un trámite urgente, y estamos buscando ya los recursos para empezar ya este año, el segundo semestre, a acometer esas inversiones. Con Aqualia, después de esa sentencia, se recurrió por parte de Aqualia, se recurrió, todavía no ha pagado nada, ¿no? No, todavía vamos a requerirle que no hagan ya el ingreso, que es de la cantidad requerir correspondiente al canon. Estamos hablando con ellos, en un ambiente, ellos nos han trasladado, que los recursos, bueno, está en el TSJ, cuando se produzcan las sentencias ya veremos, pero mientras tanto tenemos la provisional y la vamos a ejecutar. Y estamos en un ambiente cordial, y por su parte también hay mano tendida de que trabajemos lo que queda de legislatura codo con codo en beneficio de los ciudadanos, ellos haciendo su trabajo y nosotros el nuestro. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Paco, gracias a ti, Raúl, por habernos acompañado y feliz verano. O sea que pues igualmente un hueco para descansar un poco. Claro, tendremos que descansar. Claro que sí.